mañana estamos aquí para adorar y alabar al Señor. Y estamos en medio de una situación, cuando uno va a hacer una prédica, dice, bueno, porque Dios me está dando un mensaje rápido, que tengo que hablarlo, o porque estamos en medio de una circunstancia. Y en esta mañana sí quiero hablar de las circunstancias en que estamos. Vamos a mirar el creyente frente al gobierno. Entonces, para eso voy a tomar el libro de Romanos, capítulo 13, y vamos a estar leyendo este capítulo 13 del 1 hasta donde vamos pausando. Dice, todos deben respetar la autoridad del gobierno, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Los que están gobernando ahora fueron puestos por Dios. Por lo tanto, quien se pone en contra de las autoridades también se pone en contra de lo que Dios ha ordenado y será castigado. Bueno, vamos por partes. Entonces, el libro de Romanos y esta prédica de Pablo está en medio de una situación de emperadores. Esta carta está dirigida a gente que gobernaba también, y al pueblo cristiano que estaba en las casas en Roma, que ellos no iban a la sinagoga, entonces estaban en las casas en Roma, y Pablo tiene que hablar de esta situación, porque en Roma estaban frente a la iglesia judíos cristianos. ¿Por qué? Porque había habido un motín, había habido alguna rebeldía contra el gobierno, y los primeros que salieron de Roma fueron los judíos. Cuando los judíos que vienen y fundan las iglesias, entonces, y habían fundado iglesias, pero en ese momento habían líderes judíos cristianos, como habíamos dicho. Entonces Pablo necesita que se unan para poder llevar ese viaje misionero a Roma, porque él todavía no había ido a Roma. Entonces empieza a hablar con ellos y a decirles todo, los capítulos anteriores que usted ha visto, sobre el verdadero Dios, la verdadera oración, desde el capítulo 1, verso 18, las consecuencias de no adorar al Dios vivo, desde el 1, 26 hasta el 32, y después resulta diciendo los pecados de los judíos, los pecados, o sea, primero los pecados de los no judíos, después los pecados de los judíos, los pecados de los predicadores cuando se enseña algo y no se vive, ¿sí? Capítulo 3, 4, y empieza a hablar del camino que el Señor muestra, como en los tiempos de Abraham, de la fe en el Señor Jesús, en el Señor, y la salvación que venía por ese tiempo. Entonces él empieza a hablarles de una vida, y como decía ayer alguien, que brillemos como antorchas en medio de una oscuridad, ¿sí? Un mundo oscuro. Pero también habla de todos los pecados, y el Señor confinó a todos bajo pecado para que hubiese la salvación por medio de él. Y después de todos estos consejos, también le habla de cómo se deberían comportar frente a las autoridades. La palabra autoridad, yo quiero que usted piense en la palabra autoridad. Acuérdese que poder es poder hacer las cosas por el Espíritu Santo, y todo el rol y la habilidad que tiene el Espíritu Santo, que esto sería otro tema, pero viene la autoridad también, ¿sí? Posicional, porque somos hijos de Dios, pero ¿cómo se consigue esa autoridad? Vamos a mirar un contexto ahí, y es en el mismo Romanos capítulo 12, verso 17, dice, no devuelvan mal por mal, preocúpense por ganar el respeto de todos haciendo el bien. Así dice mi versión, su versión puede tener la palabra autoridad, pero dice que se gana el respeto de todos haciendo el bien. Entonces, traten de hacer lo posible, dice el 18, para vivir en paz con los demás. Queridos amigos, no traten de vengarse de alguien, sino esperen a que Dios los castigue, porque así será escrito, yo soy el que castiga y les daré el pago que merecen, dice el Señor. Entonces hasta aquí pues estamos mirando que en medio de los problemas el Señor dice, gánense en el respeto, y le está hablando a la iglesia. ¿Cómo se lo ganan? Hagan el bien. Entonces a veces pues viene la rebeldía, viene eso, sí, estamos en medio de grandes manifestaciones a veces,
en contra o no del gobierno. Pero, ¿qué nos toca a nosotros? Pues también la Biblia tiene consejo para esa parte. Dice, gánense en el respeto, hagan el bien. ¿Qué más dice ahí? Dice el 20. Y también si tu enemigo tiene hambre, dale comida. Y si de esa manera, dice, si tienes sed, dale algo de beber. Y de esa manera harás que sientan vergüenza. O sea, nosotros no somos como todos, sino también nos aconseja y dice, no te dejes vencer por el mal, sino derrota el mal con el bien. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como creyentes en medio de esta pandemia, de esta situación, de esas decisiones que está tomando el gobierno ahora? Porque dice ahora, así dice el versículo, capítulo 13, verso 1, dice ahora. Entonces, en ese momento era en ese siglo, pero acuérdense que la palabra es presente también, sino es la fuente, de a dónde saca Dios para hablarle al pueblo, de la misma palabra. Él respeta su palabra y nosotros respetamos su palabra y de ahí sacamos para tomar consejo. Entonces el consejo que nos da es, todos deben respetar la autoridad del gobierno, pues no hay autoridad que no venga de Dios. O sea, todas las autoridades. Usted se acuerda por allá en Deuteronomio y dice el sacerdote. Los jueces fueron puestos por Dios. Pero entonces nosotros decimos, pero es que son malos, es que ejercen mal. Pero la Biblia dice, pues usted no se deje vencer de lo malo. Vence con el bien el mal. O sea, no hay excusa para nosotros como salirnos de las reglas bíblicas en este aspecto o respecto al gobierno. Y dice así, dice que Dios colocó las autoridades. Dice, por lo tanto, quien se pone en contra de las autoridades también se pone en contra de lo que Dios ha ordenado y será castigado. ¡Wow! La palabra autoridad la inventó Dios, no nosotros. Él es la autoridad. Dice, obedezca. Después dio la autoridad a los padres. Dijo, si usted tiene un hijo glotón, mujeriego, borracho, le doy el poder a los padres para que los saquen. Y los apedreaban. Y se acababa el problema. Pero la demás gente temía y no seguían haciendo ese mal. Pues hoy en día pues las cárceles están llenas de gente y nos dicen, cuando nosotros como iglesia vamos a visitar una cárcel, lo primero que nos dicen es, ayúdenos porque nosotros no podemos cambiar a nadie y ellos se matan y no sabemos cómo se mata. O sea, el que no teme a Dios no teme a nadie. También este texto está en Tito, capítulo 3, verso 1. Usted puede mirar ahí en Tito la palabra y dice, ¿cómo vivir o cómo debe vivir el creyente? Y vuelve y le habla de eso. Dice, recuerda siempre a todos que deben someterse a los gobernantes y autoridades. Gobernantes y autoridades. Diles que obedezcan y siempre estén listos para hacer el bien. Iglesia, el bien. Solo estamos mirando los textos que confirman esta palabra. Dice también, diles que obedezcan y siempre estén listos para hacer el bien. Y el verso 2 dice, que no hablen mal de nadie, que vivan en paz con los demás y sean comprensivos y traten a todos con amabilidad. Entonces yo diría aquí, la iglesia que brilla en medio, dice, como antorcha, en medio de un mundo confundido y que no saben qué hacer. Usted y yo somos autoridad en alguna manera. Y una de las cosas que nosotros queremos es, ay, si la persona me comprendiera y solo hiciera caso, solo hiciera caso. A veces se cuestiona, a veces obedezcan, dice. Dice Dios, mejor dicho, el que no teme a Dios no teme a ninguno, y el que no teme a Dios, pues no le gusta la autoridad de ninguno. Entonces estemos ahí pendientes de esas partes para tenerlas en cuenta, que el mensaje de hoy es bíblico. Es cómo nos portamos nosotros con las autoridades. Y nosotros vamos ahí y miramos también que la autoridad se gana, ¿cierto? Haciendo lo bueno. Entonces dice, en 1 Corintios, capítulo 3, 1, usted encuentra un texto que dice, es que no pude hablarle como a espirituales, sino como a niños. Y después le dice, porque el uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos,
Y eso es inmadurez. Y cuando yo estaba haciendo este estudio, dice que cuando uno aprende a respetar a las autoridades, a someterse es madurez. Acuérdense que nosotros somos hermanos en el Señor, pero también somos compañeros de trabajo, una meta en la iglesia, trabajadores. Y también vivimos en este mundo y sobre todo nosotros que estamos, bueno, en Soacha, pero Bogotá, somos la iglesia de la ciudad. Somos la esperanza quizás del gobierno, y nos lo han dicho. Nosotros hemos estado en reuniones cuando llaman a los representantes legales y se llama sectores. Entonces está el sector pues del GLTB, el sector de la minoría de cristianos, se llama así, hay un sector. ¿Y qué hace ese sector religioso por Bogotá, por Soacha? Pues yo creo que ellos están esperando que nosotros seamos los que menos damos problemas a nuestro gobierno. Entonces dice ahí que el Señor le dice que quería tratarlos como a espirituales, que comprendan que nosotros también somos autoridad como iglesia en muchas cosas. Y también dice Job que dice que el justo persigue su camino de justicia. El justo. Toca pagar los impuestos. Si no pagamos impuestos, entonces estamos condenados a vivir sin los servicios, sin las buenas carreteras, ¿sí? La luz, el confort de una ciudad. Entonces dice eso, Job, justicia. El justo sigue su camino. Y eso es madurez. Y también dice el Salmo 92:12, dice, el justo florecerá como la palmera, aún en los años de vejez fructificará, estará vigoroso y fuerte como una palmera. Y tome el consejo en esta hora, es lo que Dios le agrada. A Dios le agrada esto. Y entonces le decían, bueno, pero no pague mal por mal. Sí, nos quejamos, decimos. Por eso, en otra parte dice, ore por las autoridades, aún en Jeremías. Cuando ellos ya estaban cautivos, le dice, ore, siembren, cásense en esta tierra y oren por la paz de esta ciudad. Y estaban cautivos. Porque en la paz de la ciudad tendréis vuestra paz. Entonces, podemos quejarnos y decir, bueno, pero estamos cautivos, estamos condenados a que vivamos en un apartamento de 49 metros cuadrados, 60, a que nuestros hijos vayan a un colegio de nivel tal. Pero la Biblia le dice que ore, que usted cumpla como creyente y yo cumpla como creyente, que seamos justos. Acuérdese que en la aristocracia estaba Isaías como consejero de los reyes. Entonces la iglesia debe estar ahí. Que cuando nos llamen a una reunión por Bogotá, por Soacha, digan, nosotros necesitamos el sector religioso. Pues ellos no nos dicen los creyentes cristianos de comunidad cristiana, no. Pero van a decir, ese sector religioso, ¿qué está haciendo por este país? ¿Qué está haciendo por Soacha? Es lo que podemos mirar en medio de esa situación que a veces no sabemos qué hacer. En 2 de Samuel, capítulo 22, verso 44, dice que David dice que habían conflictos. Y David era rey, habían conflictos. O sea, estaban en situaciones parecidas a las nuestras, esto no es nuevo. Pero ellos confiaban en Dios. Y dice que David cantó un coro, una alabanza que decía, gente que no conocía, me sirvió. Y dice que era un canto de alabanza de David. Entonces estamos hablando de autoridad, estamos hablando de gobierno y la iglesia gobierna. Y dice también ahí que en Isaías 37 también dice, no, ahí más bien en el 2 de Samuel 22, el 37 dice, porque tú en medio de la guerra me hiciste mis pies más veloces que los de todos. O sea que Dios está en medio de las situaciones políticas del país, de la parte religiosa. Nosotros somos creyentes, pero ellos nos miran como la parte religiosa. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Si usted se acuerda de Salomón, Salomón fue un rey. Y Salomón dice, he probado todo, tuvo súbditos. Ellos, dice que el que era enemigo del rey, lo mataban. Lo mataban. Cuando usted va a Romanos, dice esa parte,
Dice el verso 3 del capítulo 13 de Romanos, que es donde estamos. Dice, las autoridades no están para los que hacen el bien, para que los que hacen el bien les tengan miedo. O sea, usted me dice, sí, pero hay autoridades corruptas. Pues como todo, hay profesores corruptos, hay, bueno, maestros igual, bueno, maestros en diferentes áreas, instructores. Hay sectores religiosos que tienen personas corruptas, pero en medio de eso está la finalidad por los cuales fueron instituidos y fueron creados, que es para el bien. Entonces, dice que no le tengamos miedo. Debería ser nuestra fuerza militar, nuestra policía, pues gente auténtica. ¿Pero dónde lo van a aprender? Pues se supone que somos las guías espirituales. Se supone que nosotros somos los que damos ejemplo. Entonces, en este momento vamos a seguir pensando en estos textos. Vamos a mirar también Primera de Pedro 2:13, y también tiene, así dice, obedezcan a las autoridades. Y dice el 13, por el honor que le deben al Señor, respeten a todo ser humano, o sea, nuestros hermanos también, tanto al emperador. Entonces en este momento pues yo creo que también dice el presidente, pues si la palabra es para mí, me dice Janet, el presidente, el doctor, démosle el sitio. Cuando una persona no quiere, pues lo llama por su nombre. Y además esta carta era para los romanos y eran emperadores. Dice, como a los gobernadores que son enviados por el emperador para castigar a los que hacen el mal. Estábamos leyendo en Romanos 13:3 que dice, o sea, no le deberíamos tener miedo a las autoridades. Pero es que si son malos, no, pero dice, no pagues mal por mal. Nosotros obedezcamos a Dios como iglesia. Y dice ahí también que a los que mandan los gobernadores, entonces está el presidente, está el gobernador, están los alcaldes. Entonces dice que les obedezcamos. Dice que ellos, enviados por el emperador para castigar a los que hacen el mal y elogiar a los que hacen el bien. Yo he visto videos que está pasando el presidente y dice, esa empresa hizo bien los protocolos para seguir trabajando en medio de esta epidemia. Qué bueno que saliera del sector religioso y dentro de eso el sector cristiano y la iglesia y dijera, esos creyentes son una maravilla. Hacen caso, cumplieron todos los protocolos que había que cumplir. Dice que que era para elogiar lo que hacen lo bueno. ¿Sí? Y siempre vamos a decir, pero es que son injustos. Pues no pagues, gánate la honra haciendo el bien como iglesia. También dice, el 15, Dios quiere que ustedes hagan el bien para que de esa manera los insensatos dejen de hacer acusaciones ignorantes contra ustedes. ¡Wow! Yo creo que ese es un verdadero avivamiento. Cuando nosotros brillamos para los de afuera. Cuando hacemos esas cosas también trae mérito. 16. Vivan como gente libre, pero no usen su libertad como excusa para hacer el mal. Vivan como siervos de Dios. Y que sí, yo escuchaba la lectura del protocolo para las iglesias. Y era un joven que estaba haciendo la lectura y decía, ay, por favor, pastores, hagan caso. Coloquen la persona que va a estar en la entrada de los lugares, de los cultos. Están en este momento como las personas cuando llegó la enfermedad a los hospitales, a las clínicas. Eran los médicos, los que fueron más contaminados en el principio fueron los médicos. Y entonces le dice, colóquele la careta, colóquele toda la protección, ¿sí? Batas desechables, todo lo que pueda. Pero aquí dice, no use la libertad como pretexto. ¿Cuál es la libertad de nosotros? Pues que tenemos fe. Entonces, como tenemos fe y como el Señor nos salva, entonces a veces no hacemos caso. Y yo veía cómo ese joven con una amabilidad,
pero sabe que estaba tratando con pastores, con siervos de Dios, con autoridades católicas, religiosas, va a decirle, haga caso, por favor. No nos tienen que colocar un policía al pie para nosotros hacer caso, ¿cierto? Entonces tengamos cuidado en esa parte. Pedro dice también ahí, respeten a todos y amen a los hermanos de la familia de Dios, teman a Dios, y otra vez lo repite por si decimos que no era esa la verdad, y honren al emperador. Así dice mi versión, que es para todos, es una versión que entiende cualquier persona en el idioma español. Entonces vuelvo y les digo, ¿qué aconsejamos? Oiga, el diácono, ¿cómo debe estar vestido para venir a atender esa parte? Los pastores, ¿cómo debemos estar? Los predicadores, los que están ahí, los que cantan. Dios, que Dios nos ayude para que puedan descansar los alcaldes frente al sector religioso, frente a los cultos. Entonces, dice que también en Eclesiastés 10:20 dice, si quiere lo leemos, pero si usted lo encuentra, pero dice de los pensamientos de los seres humanos. Los pensamientos son como el corazón, como el interior de la persona, como que lo que es, ¿qué es esa persona? Lo que piensa. Y usted mira y habla pues de la insensatez. Sí. Mientras encontramos Eclesiastés, también tengo acá Proverbios capítulo 6. Y mira lo que dice, es igual, está ligado. No te busques problemas, dice acá. Pues si está en las autoridades para castigar lo malo, pues la iglesia obedece y dice, el perverso, verso 6:12, dice, el perverso y despreciable anda siempre diciendo mentiras. Guiña los ojos y hace seña con los pies y señala con los dedos. O sea, pim, pum, todas esas señas. Y alguien dijo en una reunión la palabra mamola, en una reunión pues, política, y eso salió por los periódicos. Pero es parecido como a esto, ¿no? Cuando uno le dice, sí señor, sí señor, sí señor, sí señor, todo sí señor, a quien sea nuestra autoridad, pero guiña el ojo, mira a la otra persona y dice, tan bobo, ¿de qué le va a hacer caso? O sí, vamos a ir al parque y guiña el ojo. La Biblia dice que eso es buscarse problemas, que eso es perversidad. Ay, pastora, no sea tan exagerada. Los proverbios son elogios de gente madura, de gente que ha vivido la vida y que quiere aconsejar a jóvenes. Se habla verdad, los unos con los otros. Sí, es como si hiciera señales, como con los dedos, como esa pistola, no sé qué más se refiere la Biblia. Y Eclesiastés está hablando de eso también. Entonces, guiña los ojos y hace señales con los pies. Y dice ahí que también le dice, no hables mal del rey. Ahí en Proverbios también dice que no hables mal del rey. ¿Qué hablamos mal del rey? Dice, porque las paredes tienen oídos, dice, serán como aves que llevan lo que hablaste de las autoridades. Entonces, ¿por qué nos buscamos problemas? Porque puede ser nuestro jefe, ¿sí? Una vez el jefe que yo tenía en ese momento, no el jefe, yo soy independiente, pero era el inversionista. Y me dijo, sáqueme ese operario. Y yo, wow, pero es que este operario es el duro acá, el que hace fuerza, el que... Y después lo entendí. Había hablado unas cosas, abrió esa bocota, habló contra el inversionista. Y se lo contaron. Eclesiastés capítulo 11, 10:20. Dice, no hables mal del gobernante, ni pienses mal de él. O sea, nuestra mente.
O sea, la malicia, ¿cierto? La malicia. Y dice ahí, ni siquiera estando solo, porque un pajarito puede ir y contárselo. Entonces cuando hablamos de las autoridades, hablamos de los padres, hablamos del jefe, hablamos del presidente, hablamos de todos y van y se lo cuentan. ¿Quién? Por plata, la gente cuenta, por posición, por otro puesto mejor. Y lo que yo le decía, este muchacho abrió la boca. ¿En dónde abrió la boca? Con los compañeros de trabajo, todos del gremio de la construcción. Pero el jefe lo supo. Y ni siquiera él habló con él, sino habló conmigo y me dijo, hágame favor, me saque ese operario. Para mí era uno de esas personas que hacían fuerza, esas es como las personas que hacen el trabajo duro, ¿sí? Pero abrió su bocota y le tocó irse de la empresa. Entonces usted no sabe quién le va a contar. Entonces dice, ni en tu mente, ni aún estando solos. Deberíamos estar orando y siendo agradecidos porque es gente también que trabaja. A ver, quitémosle lo corrupto. Me pareció bueno cuando se reconstruyó el CAI que habían terminado aquellos bandoleros. Y usted puede tener, estamos en Colombia, estamos en Bogotá, estamos en Soacha, usted puede tener hermanos dentro de la milicia. Entonces, estamos orando por la paz de nuestra ciudad y dice que no hable mal de nadie, porque van y se lo cuentan y además se busca un problema a usted porque lo van a sacar del trabajo tarde o temprano, porque la persona tiene autoridad, tiene dinero y es el que manda en ese momento. Entonces es mejor tener la boca callada. También dice en Hechos, estábamos ahí en Hechos, capítulo 23, verso 5, y dice así, Pablo dijo, hermano, yo no sabía que este hombre era el sumo sacerdote. Wow, Pablo, nosotros que somos creyentes y sobre todo creyentes de la doctrina de Pablo. Y él dice, Pablo no le alzaba la voz a un sacerdote. ¿Por qué? Porque Pablo lo sabía desde Deuteronomio. Dice, honrarás a tus jueces. Dice, no maldecirás al príncipe. No podemos desearle mal al príncipe. No podemos. Y además aquí en la gracia, pues Dios está mirando en nuestro corazón. Que no hagamos señas con los ojos, que no hagamos señas con los dedos. Y le dice, está escrito, y si usted busca el contexto es ese de Deuteronomio, no hables mal del líder de tu pueblo. Y cuando Pablo se dio cuenta de que algunos hombres que estaban en la reunión eran sauceos, bueno, estaban en una reunión, ahora se iba a dividir esa reunión, estaba Pablo defendiendo la causa del Señor, pero Dios seguía cumpliendo su ley que había dicho. Por eso es que Caifás, aún en el tiempo de Jesús, dice, es mejor que muera uno por el pueblo y no que el pueblo muera por uno. Y se cumplió, porque era el sumo sacerdote. Porque Dios respeta lo que nos ha dado. Que su mamá, pues puede ser la viejita más viejita, pero en la institución de la familia es tu mamá. Y Dios respeta a las autoridades. Por eso le dice, cuando Jesús está muriendo en la cruz, le dice a María, María, he ahí a tu hijo. Y a Juan le dice, hijo, he ahí a tu madre. ¿Por qué? Porque Dios respeta a las autoridades y si no hay esa persona, la sustituye. Y le dice a la viuda, yo soy tu marido. Autoridad. Y le dice al huérfano, yo soy tu padre. Dios fundó así, Dios quiere eso. Ahora, ¿cuántos tienen los papás? Pues siempre. Dios mío, usted no piensa como pensaba hace 10 años. Cualquier gobernante, cualquier persona que nos lleve 10 años de ventaja en lo que nosotros estamos haciendo, un gobernante, y yo entro al gobierno por algo, tiene experiencia, tiene autoridad y sobre todo se ha hecho lo bueno. Entonces dice que la respete, Dios dejó eso. Bueno, entonces con este orden de ideas, donde es bíblico, también para nosotros es una enseñanza más. Y dice en Esdras 7:26,
que los que no obedecieron y perdieron la identidad de pueblo, y eso era lo que querían los enemigos, que ellos perdieran la cobertura de Dios, juntándose con otras mujeres y otros maridos, o sea, se casaran y tuvieran otros dioses. Es que el problema era ese, que uno cuando está enamorado de alguien, pues ahí ya está en un yugo, y le toca hacer y someterse a esa autoridad del matrimonio, y entonces resultaban adorando los ídolos, como Salomón después. Entonces cuando viene el arreglo, la restitución de Israel, dice que lo que primero sacaron fue la palabra de Dios, y los que no fueran, dice que no llovía sobre sus tierras o se morían, porque Dios respeta la autoridad. Entonces también Esdras dice, y Esdras 18 dice que los altos funcionarios dijeron, si en 3 días no vienen a pedir perdón, no serán del pueblo de Dios. Y no dice que Dios castigó a Esdras por esto. Al contrario, Esdras estaba encarnando la autoridad de la palabra. Qué bueno que al menos cuando estamos ahí en medio de gente sospechosa llegue una patrulla. Es una bendición, ¿cierto? No más que por allá suene la sirena. Yo creo que muchas personas no las han matado por eso, porque sí hay gente mala. La Biblia dice eso. Entonces ahí, si nosotros miramos en el libro de Judas, bueno, y Judas no tiene sino un capítulo, y dice el 8, no obstante esos individuos también contaminan su cuerpo y viven soñando y no aceptan la autoridad de Dios. Pero vamos al capítulo 1 y verso 18, y después desde el verso 36, dice las consecuencias de no tener al Dios vivo, de no tener la autoridad de Dios en nuestras vidas. Entonces dice, los entregó a sus pasiones y se desenfrenaron. Y mujeres se acosaban con mujeres, y bueno, todo este caso que viene ahí. Entonces dice, en Judas, dice, no aceptan la autoridad de Dios e insultan a los seres espirituales superiores. O sea, entonces hacen pacto con el diablo, hacen un montón de cosas, hacen brujería. Entonces en esta hora vamos a estar pensando las cosas que no debemos hacer. O sea, por favor, ya tuvimos un tiempo de que usted ya empiece a meditar eso, ¿sí? Vamos a, entonces terminando y finalizando la idea, y dice que donde empezamos, entonces todos deben respetar a la autoridad del gobierno, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Pero el verso 4 dice, porque el que gobierna es un siervo de Dios. Para tu beneficio debería ser así debería ser, que no hubiese corrupción. Pero dice que son como ayudantes de Dios. O sea, ¿quién va a controlar esta tierra? Si no hay alguien que diga, oye, no botes esa basura ahí, oye, estamos contaminando los ríos. Entonces hay autoridades en cada materia. Dice, respete las autoridades en cada materia. ¿Sí? Dice el 5, por eso es importante obedecer a las autoridades, no solo por miedo al castigo, sino porque es correcto respetarlas. Porque lo correcto es respetar. Y como Dios es autoridad, pues Él va a decir que sí a eso. Entonces, también para eso pagan ustedes los impuestos. ¿Sí se acuerdan allá cuando Gedeón dijo, yo no quiero ser el rey de ustedes, porque si hay un rey hay que pagar impuestos, hay que organizar, hay que hacer carreteras, hay que hacer cantidad de cosas? Entonces los impuestos, porque los gobernantes son siervos públicos de Dios y dedican su tiempo a cumplir con su trabajo. Sí, eso es, bueno, trabajo de un papá. El trabajo de un gobernante es dedicado,
¿sí? Yo no estoy ahí pues detrás de alguien para ser, o sea, una persona que halague a otro lisonjera. Pero la doctora Gina, la doctora Lorena, han trabajado allá en el Ministerio del Interior, por eso tenemos muchos han podido sacar su personería jurídica más fácil que nosotros, porque cuando nosotros la sacamos había gente que no temía a Dios. Ahorita hay personas que han subido al gobierno y están allá como autoridad. Y ellos, en verdad, en una reunión, así cuando le dicen, siervos, vamos a orar por Colombia, entonces buscan y llaman pues a las personas que están allá en las personerías jurídicas o en algún nombre sale por ahí. En algún sitio sale el nombre y vamos a ayunar, vamos a orar por Colombia, vamos a tener una vigilia por Colombia. Y dentro de eso, pues por eso escucha uno como a la doctora Lorena, a la doctora Gina diciendo, pueblo de Dios, por favor, pastores, por favor, métanse allá a escuchar. Sí, hay un canal de televisión que da al presidente y sus ministros. Ya cuando sale el noticiero ya sale cuestionado. Pero igual, gústenos o no nos guste, la última palabra la tienen ellos. Entonces, para no buscarnos problemas, entonces mejor nos empapamos. Yo tengo un link. Y si alguien quiere, pues con el respeto de todos acá en la iglesia, y nos decían, hágase diplomado. ¿Y para qué es ese diplomado? Para que usted aprenda a mandarle un proyecto al gobierno y nos lo van a dar gratis. Y nos decían, ay, pero es que pastores, líderes, comiencen y terminen. Porque no nos interesa eso a veces, o sea, o nos conocen como el sector inestable que no se quiere educar conforme al gobierno. Y por eso esos sectores, esos otros sectores que usted sabe tienen el dinero del país. Porque nos ponemos a decir siempre es que son corruptos. Pues yo creo que deberíamos como empaparnos. Yo tengo el link y si usted quiere hacerlo, pero lo empieza y lo termina con el respeto acá de todo. Eso es una ayuda. ¿Para qué? Para que no esté quejándose en la calle, hablando mal de las autoridades, pero ni siquiera sabemos todas las opciones que está mandando. Bueno, usted no, por allá otras personas, pero si nos ruegan, nos dicen, iglesia, empápese del gobierno. Ahora, ¿quiénes votaron? Nosotros. ¿Quiénes lo subieron? Nosotros. Pero nos aislamos y dejamos que esto lo gobierne y no aparecemos como sector allá, haciendo peso. Y dentro de eso yo dije, uy, muy bueno el link del diplomado. Tantos jóvenes que tenemos en la iglesia, que estudian psicología, que estudian trabajo, ¿sí? Que actúa como un trabajador social, ayudando en los proyectos del municipio, el edil. Yo los animo a que no hablemos tan mal del gobierno, o sea, nada mal, que obedezcamos y mejor los invito a empaparnos. Hay muchos diplomados gratis en este momento, pero primero nos llamaron a nosotros. ¿Quién es? Esa doctora. ¿Por qué? Porque ella era de una iglesia conocida acá en Bogotá. Y fue escalando, y está ahí en el sector de la dirección, ahí en dirección, en el gobierno. Entonces yo los animo a que nos empapemos, a que hagamos algo. No todos somos pastores, no todos somos lo mismo. Hay mucha gente aquí que puede tomar el liderazgo de nuestro barrio, la junta de acción del grupo del barrio. Ya es que nos llaman y nos dicen, ¿usted qué opina de tal cosa que está pasando en el conjunto? O allá en su barrio, bueno, yo creo. Entonces también para eso pagan ustedes los impuestos, para que se empapen de los beneficios. Sé que es verdad que van a abrir muchas obras de carretera. ¿Y quién lo dijo? El presidente. ¿Quién lo dijo? La ministra. Y se va a hacer. Más bien porque, sin hablar tan mal, no sea que los pájaros lleven las palabras a las personas claves que nos pueden ayudar, conexiones de bendición. Y pudiéramos tomar esos lugares.
pasar hojas de vida o licitaciones. Entonces, con su trabajo paguen las deudas. Si deben impuestos, páguenlos. Respeten al que tenga que respetar y denle honor al que tengan que dar honor. Ese es nuestro trabajo. Ahí en el protocolo dice que el objetivo específico del protocolo y que nos mandan a las iglesias es para que ayudemos a seguirle la pista a la pandemia. Anotemos en el libro quién está llegando a la iglesia y dice ahí capacitar y organizar los equipos después de la celebración de cada culto y antes de cada culto y en mitad después de cada hora, desinfecciones, y dice contribuir con el sistema de vigilancia del COVID-19, la identificación y notificación a es interesante esto, dice, a las autoridades distritales encargadas en la materia. A ver, respetemos a los que saben de epidemias. Por favor, hermano, cuando lleguemos a la iglesia, si nos dicen a 1,5 metros por ahora, mientras están en esta prueba, a ver si somos juiciosos y nos dejan abrir definitivamente. Entonces yo los animo a seguir adelante, a mirar el protocolo. Yo lo tengo, lo puedo mandar por las redes, si usted lo quiere tener, diácono, pastores, ministros de todas las iglesias. Gracias a Dios por esto. Bueno.